No, hola, hola, te saludo Fabiola Estrada desde mi canal, tu canal Fabiola Estrada TV. Y hoy estoy con un invitado muy especial, con el pastor Carlos Marval, con quien estaré conversando sobre viviendo en el Espíritu. Pastor Marval, ¿cómo está usted? Bienvenido a mi canal, su canal Fabiola Estrada TV. ¿Cómo está? Hola Fabiola, Dios te bendiga. Bueno, súper contento de poder estar con ustedes el día de hoy. De verdad sé que va a ser un tiempo de mucha bendición y bueno, esperemos que todos los que oigan y vean puedan también disfrutar junto con nosotros lo que vamos a compartir el día de hoy. Que así sea. Pastor Marval, muchas veces estamos hablando de cosas espirituales. Siempre he estado escuchando que si en el espíritu todo fluye, que si la carne es una cosa, el espíritu es otra. Las personas hablan de seres espirituales, las personas hablan de fenómenos paranormales, si se quieren decir así, lo confunden con el espíritu, con espiritismo también, con espiritualismo. O sea, hay tantas cosas que quisiera aclarar en este programa, porque cuando hablamos de vivir en el espíritu, ¿cómo lo vemos nosotros los cristianos? Porque yo me considero cristiana, obviamente. Bueno, ¿Qué es eso de vivir en el espíritu? cuando hablamos de vivir en el Espíritu significa que nosotros podamos, por medio del Espíritu Santo, poder vivir una vida que agrade al Señor. Recordemos que hay dos mundos espirituales, podemos decir el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz, Okay. ¿verdad? Es ese reino donde Dios es el que gobierna, donde también hay ángeles y donde también forma parte de la iglesia, que son cada creyente o cada cristiano. El reino de las tinieblas, que obviamente está Satanás con los demonios, que también ahí está la gente que de repente está sirviendo al reino de las tinieblas, como la gente que de repente practica de repente hechicería, brujería, magia negra, todo este tipo de, de, de culturas o de pensamientos o de ideologías o de sectas que de alguna forma hacen que la gente piense que está en lo bueno, pero realmente está en lo malo, porque cuando uno lee Juan capítulo 1 dice que Jesús es la luz que ilumina al hombre, que ilumina al mundo. Entonces, si no estoy en Cristo, significa que estoy entonces de alguna forma en la carne, estoy en la Okay. parte de la parte del mundo espiritual de las tinieblas, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, Fabiola, porque hay mucha gente que a veces busca cosas, eh, a veces para buscar una salida, una solución, y a veces caen cosas que son incorrectas, ¿no? ¿Qué es lo que nos da a nosotros o lo que Sí. nos guía a nosotros realmente? Es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es vivir en el Espíritu? Es vivir en una vida dirigido, motivado y sobre todo conectado con el Espíritu Santo, que realmente es el que nos va a ayudar para poder avanzar en todas las áreas. Ok, eso es importante aclararlo porque yo sí he compartido con muchas personas en diferentes creencias en el pasado y evidentemente piensan que están viviendo en el espíritu y resulta que no es así. Yo lo viví hace muchos años y hay una diferencia porque cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, empieza como un cambio, ¿no? Una transformación, pero yo creo que es elección y sí quisiera, pastor, que me hablara un poco de eso, porque la palabra dice que el que se ocupa de las cosas del espíritu, o sea, el que es del espíritu se ocupa de las cosas del espíritu y el que es de la carne se ocupa de las cosas de la carne. Entonces como que empieza un cambio, pero a veces es complicado porque es un proceso, yo digo que cada quien tiene su proceso y por eso trato de no criticar ni de juzgar como suele pasar con nosotros, porque siempre, fíjate cuando tú dices, me convertí en cristiana, o sea, me convertí, me bauticé o empiezas a asistir a la iglesia, como que te empiezan a observar más, ¿no? Ay, mira, pero si es cristiana, pero mire, y mírala, pero, y ella no era así, o él no era así. Entonces quisiera hablar un poco sobre eso, de cómo es eso que el que está en el espíritu se ocupa, o el que es del espíritu se ocupa de las cosas del espíritu, y el que está en la carne se ocupa de las cosas de la carne. ¿Y quién es el que está en la carne realmente? Porque dice que el que está en la carne muere, en cambio el que está en el espíritu no, tiene vida eterna, ¿no? ¿Correcto? ¿O estoy equivocada? Es lo que he Sí, leído. no, sí, está bien, Fabiola. Fíjate algo. Cuando uno va a la carta de Gálatas capítulo 5, la carta de Gálatas te Uh -huh. empieza a hablar acerca de cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del espíritu.
Obviamente todos antes de conocer a Cristo estábamos en las obras de la carne. Porque ¿qué son las obras de la carne? Ok. Ahí sale una larga lista, pero básicamente son los pecados que cometemos. La palabra del Señor dice que el que practica el pecado, ¿verdad? Dice que no tiene la vida, no tiene a Jesús. Mientras que el que vive Es, en el Espíritu es aquel hombre o aquella mujer que procura agradar a Dios, que procura vivir para Dios. Entonces, si tú procuras vivir para Dios y procuras vivir en el Espíritu te va a dar a ti vida. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué es lo que nos da vida a nosotros? El poder conectarnos con Dios. Recordemos que en Génesis capítulo 3 es muy claro. En un principio el hombre tiene una comunicación directa con Dios, pero cuando el hombre peca, ¿verdad? En ese momento se rompe esa relación y entra muerte. Recuérdate que el mandamiento en Génesis Dios para el hombre, ¿cuál era? De todos los árboles que están en el huerto, tú puedes comer, pero del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás porque el día que comas vas a morir. La muerte no era una muerte física instantánea, lo que está hablando era de una muerte espiritual. Entonces, quien vive en la mm, carne es aquella persona que practica lo malo, que está alejado de Dios, que practica el pecado. Obviamente la paga del pecado es la muerte y eso nos separa de Dios. Ahora, el vivir mm. en el Espíritu significa que yo pueda mantener un estilo de vida que esté conectado con Dios. Y cuando yo me empiezo a caminar con Dios, cuando yo empiezo a tener una comunión con el Señor, ¿qué va a pasar? Es las cosas de Dios se empiezan a transmitir a mi vida. Date cuenta que dice que las obras del Espíritu, ¿cuál es? Es el fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre. Dice que contra tales cosas no hay ley. Claro, porque la ley se aplica para lo malo, no para lo bueno. A alguien le ponen una Ok. multa cuando infringe una ley, no cuando la vive, no cuando está haciendo lo correcto. Entonces, así pasa igual en el mundo espiritual. Quien vive para las obras de la carne, obviamente va a tener muerte espiritual. ¿Por qué? Porque se aleja de Dios. Pero aquel que vive en el Espíritu es aquel hombre o aquella mujer que empieza a caminar con Dios y Dios empieza a colocar en él todas esas obras buenas que Él quiere que nosotros podamos tener. Por eso es que dice, nosotros no somos religiosos, somos espirituales y siempre se nos dice que tenemos que tener una relación o estar en comunión con el Padre. O sea, a donde quiero llegar, no es nada más congregarse ni leer la Biblia, sino es como, yo me acuerdo que el apóstol, el pastor Eliezer decía, hacerlo rema. ¿Sí te acuerdas? O sea, yo me acuerdo que decía, hacerlo rema en tu vida, en tu día a día. A veces cuesta, pero es eso, ¿no? Es en ese momento que hay como que hacerlo vivo. Es esa la palabra, es eso, vivir en el espíritu. Porque a veces se nos hace tan difícil comprender que todo está ya escrito y que todo está en la Biblia, porque inclusive cuando ya estamos dentro de la iglesia, en nuestro proceso, porque a veces vienen esos ataques, esas caídas, o que nos apartamos, o sea, porque cuando tú estás en la iglesia, de escuchar la palabra, tú dices, no importa, y yo me acuerdo que tú lo decías mucho, que a pesar de las circunstancias adversas que se te presenten, lo vemos diferente. No quiere decir que nos dejen de pasar cosas negativas, sino que lo vemos de una manera diferente, pero no es forzado. Creo que eso fluye, ¿correcto? Sí, es así, porque ya en el momento que empezamos a caminar en Cristo, Fabiola, y empezamos a caminar con el Señor, ya se convierte en una relación. La gente que no conoce, de repente desde afuera, puede verlo como religioso, ¿no? Porque piensa que hay Uh muchas -huh. normas, muchas dogmas, muchas estructuras, pero realmente esto no es cuestión de estructura. Esto es realmente que Dios te va cambiando de adentro hacia afuera. Realmente cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados y empezamos a caminar en la palabra, Dios empieza a hacer una transformación que es de adentro hacia afuera. Entonces ya no es algo forzado, ya no es algo religioso, ya no es algo mecánico, y es algo que tú sientes y que tú deseas hacer. Y que más bien cuando no lo haces te sientes como mal, ¿no? Porque realmente Sí. te gusta, te apasiona, sientes el deseo de orar, sientes el deseo de hacer las cosas bien, sientes el deseo de congregarte, porque dice la Biblia que Dios coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, como Dios trabaja de adentro hacia afuera, ya esto empieza a formar parte de tu vida. Es como el ADN.
Ya eso forma parte de ti. Así realmente es una relación con el Señor, vivir en el Espíritu. Hay un momento que Dios empieza a trabajar en ti. La parte que solo nos corresponde es que tenemos que procurar siempre conectarnos con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo nos salva, y aunque el Espíritu no está dentro de nosotros, tenemos que mantener esta relación avivada. Dios, el apóstol Pablo, a uno de sus discípulos principales, que era Timoteo, le dijo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, date cuenta que el consejo que era: aviva lo que ya está en ti. Como cristianos, que tenemos que hacer? Avivar. Aquellos que no conocen todavía al Señor, que tenemos que decirle: bueno, Dios, yo quiero tener un encuentro contigo, perdona mis pecados, te recibo y ayúdame. ¿Para qué? Para que entonces venga a cada corazón el Espíritu Santo, y después que ya está allí, ¿qué tengo que hacer yo? Avivarlo. ¿Cómo la vivo? En una comunión constante con Dios a través de la oración, de la palabra, la alabanza, la adoración, el ayuno y todas esas disciplinas espirituales que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor, con lo de nacer de nuevo o no echar vino nuevo en odres viejos? O sea, ¿de qué trata eso? Tiene relación, obviamente, ¿no? Por lo que me estás hablando es eso. Bueno, evidentemente yo conozco un poco de la palabra, sí conozco, pero quiero que sea usted quien me hable de eso, de cuando dicen, o sea, nosotros estamos naciendo de nuevo en Cristo Jesús, ¿correcto? En el mundo espiritual. ¿Cómo es eso? Exactamente. La palabra... Correcto, Fabio, porque recuérdate que en Génesis 3 es un punto de quiebre. Date cuenta que antes de Génesis 3, o sea, el capítulo 1 habla de toda la creación, capítulo 2 termina de hablar de la creación y habla de la creación del hombre, y capítulo 3 es cómo fue la caída del hombre. En el capítulo 3 hubo Ok. una separación. ¿Cuál separación? El pecado hizo una separación entre Dios y el hombre, porque el pecado trajo muerte. Dios le había dicho: si comes de ese árbol vas a morir. No era una muerte física, era una muerte espiritual. Entonces, el hombre es separado de Dios, y por eso es que Jesucristo viene a morir y a resucitar para reconciliar al Padre con, con la humanidad. Date cuenta de cuando tú lees la palabra y cuando hemos visto las películas de Jesús, cuando Jesucristo muere, dice que el velo del templo se rasga de arriba Se hacia abajo. rasga. Esto era una señal bien clara. En la antigüedad, en el templo judío, había el lugar santo y el lugar santísimo. Lo separaba una cortina, la cual era sumamente difícil de romper. Yo hablé algo en estos días y dice que era de 20 metros de alto y de 10 centímetros de ancho. Dice que 2 caballos colocados en cada extremo no podían romper esta cortina. Y cuando Jesucristo muere, se rompe de arriba hacia abajo, como diciendo: ahora yo estoy abriendo un camino para que la gente pueda recibirme. Ahora, cada persona tiene que recibir a Jesús en su corazón de manera personal. ¿Por qué? Porque para poder nacer de nuevo tengo que arrepentirme y recibirlo. No es algo que recibo porque, bueno, no, yo antes iba para la iglesia, o no porque mi abuela es cristiana, o no porque yo estuve en un colegio católico. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de que cada persona tiene Ok. que conseguirse con Jesús para que Jesús los cambie. Otro ejemplo claro, Hechos capítulo 9, cuando habla acerca de la conversión de Saulo de Tarso, que lo es conocido como el apóstol Pablo, un hombre Pablo. religioso, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que pensaba que meter preso a los cristianos era correcto, y cuando se encuentra con el Señor Jesús, su vida cambia, es transformada. Ahora, ¿cómo se cambia un Saulo en un Pablo con un encuentro con Jesús, con un nuevo nacimiento, Fabiola? Que es que Dios entra en nuestros corazones y nos hace nacer de nuevo, trae vida, se lleva la muerte que trajo el pecado, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora en Jesucristo, ¿verdad? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, date cuenta, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, es bien hermoso entender eso. Sí. Y es hermoso saber que Jesús, tanto es el amor de Dios hacia nosotros que nos envió a Jesús para que nos enseñe el camino, la verdad y la vida, como dice él, ¿no?
y no quedarnos con la muerte de Él, sino con la resurrección. Yo creo que eso es de ahí parte todo. Y hablando de Pablo, a mí me gusta muchísimo Pablo, yo siempre digo, oye, si siendo un asesino de cristianos, perseguidor, logra ser transformado, con más nosotros. O sea, ahí está la prueba más grande del amor de Dios hacia nosotros, sus hijos, en el querer redimirnos, será la palabra correcta, transformarnos, llevarnos a la vida eterna. Yo de verdad sí lo digo, yo doy testimonio de que la vida sí cambia cuando tú te conviertes a Cristo. Yo soy un poco rebelde porque la gente me conoce, y sin embargo hablo en general, porque sí, claro, porque a mí me conocen, y yo soy un poco rebelde, y sin embargo siempre, pastor, Dios me ha mantenido ahí, ¿no? O sea, si no me congregaba, o sea, siempre estaba, es como que si uno estuviese sellado, porque a mí se me decían, ¿cómo tú transmites tanta paz? Y yo, o sea, no soy yo, porque eso es uno cae en el ego, no soy yo. O, es que tú hablas, y yo, no soy yo, o sea, es el Espíritu de Dios que está en mí. Y que está en ti, y que está en todo aquel que ama y que cree en Jesús, o que lo busca, porque muchas personas no necesariamente que eso es una de las cosas que quería conversar, son cristianos de iglesia evangélica, cristiana, pero creen en Jesús, lo buscan, oran bien, lo aman, lo conocen también, porque conocer a Jesús tienen su relación con Dios. Por eso es que yo a veces digo, no juzguemos, no critiquemos, sino que busquemos lo que nos una. ¿Qué es eso? Que es el amor a Jesús y compartir la palabra y el mensaje de Jesús. Es mi forma de verlo, ¿no? No sé si estoy equivocada. Entonces yo digo, están en el Espíritu, o sea, estar en el Espíritu porque recibes Dios obra como quiere, eso sí lo he aprendido. Entonces el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, y ahí es cuando estamos en el mundo, en la vida espiritual. Y estar en la vida espiritual creo que te hace ver las cosas también diferentes, y empezamos a ver, que es lo que la gente busca mucho, lo sobrenatural, porque se vive en lo sobrenatural. Y yo quisiera que me hablaras un poquito de qué es vivir en lo sobrenatural estando en el espíritu, porque tiene relación, es parte de lo Claro, mismo. sí, exactamente. En la medida que tú vas desarrollando tu comunión con Dios, Dios va a ir colocando sobre tu vida, ¿verdad? Su favor, su gracia, pero también su poder. Y cuando tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, dice que van a empezar a suceder cosas sobrenaturales. Es una promesa que Jesús hizo. Jesucristo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hice, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. También Jesucristo le prometió a los discípulos que el que creyera en él, ¿verdad? Dice que en su nombre echaría fuera demonios, hablaría en nuevas lenguas, pondría las manos sobre los enfermos y ellos sanarían, y que inclusive dijo que tomarían cosas mortíferas y no les harían daño. Y yo hablé sobre esas cuatro cosas, ¿no? Y que no es que esté bueno, dice, bueno, voy a tomar muerto un poquito de veneno para ver si funciona. Lo que está diciendo era que cosas que se suponían que tenían que hacerte daño, naturalmente, por el poder de Dios no te iban a causar daño. Cuando hablaba de hollar o de pisarse en piernas de copa, estaba hablando del mundo espiritual, de estar hecha fuera demonios. Porque los demonios existen, Fabiola, así como existe la luz, existe la oscuridad, así como existe el día, existe la noche. Entonces, así como existe Dios, también existen los seres espirituales de maldad. Y tenemos el poder dado por Dios para poder echarlos fuera. Tenemos el poder dado por Dios para poder orar y en el nombre de Jesús que la gente se sane. Y como decías tú, no es que sea uno, es la autoridad que Jesús nos da, es el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo puedo moverme en esa dimensión cuando yo empiezo a Ajá. caminar todos los días con el Señor? Date cuenta que cuando el libro de Hechos habla acerca de Pedro, dice que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero ¿por Nada, qué la es sombra verdad. de Pedro sanaba a los enfermos? Porque Pedro estaba bajo la unción, o para ponerlo más que la gente lo pueda entender, bajo el poder de Dios, bajo la cobertura de Dios. Entonces esa cobertura de Dios hacía que el poder de Dios se manifestara no solamente en su vida, sino a la gente que estaba alrededor de él. El mismo Jesús dice que la gente quería tocarlo para ser sanada. Hubo una mujer, que es la mujer de flujo de sangre, que dice que ella dijo, si solo tocaré su manto, yo seré sana. Ella colocó su fe en Jesús
y un toque de Jesús la sanó. Dice que poder salió de Jesús. Así es igual, la iglesia de Cristo tiene poder. Los hijos de Dios tenemos poder dado por Dios. ¿Para qué? Para poder establecer su reino. Entonces, caminamos en ese poder primero cuando soy un hijo de Dios y segundo cuando yo empiezo a tener comunión con el Señor. Porque Hechos 1:8 me dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Date cuenta, yo busco al Señor, el Espíritu Santo viene sobre mí con poder y entonces puedo ser testigo. Que ese ser un testigo, poder hablar de Cristo a otro. Pero Cristo, para que la gente crea, muchas veces va a respaldar la predicación, a veces con poder para sanar, para liberar, para ayudar, para dar una palabra, que realmente es una de las formas como Dios se manifiesta. Sí, usaste una palabra muy importante que es la fe. Y creo que eso es parte también de tener la certeza de lo que no se ve, esa fuerza espiritual interna que tenemos, pero que viene del Padre, que viene de Jesús, que viene de la luz, como estabas hablando de que hay luz y oscuridad. Es importante decir eso, porque muchas veces las personas pensamos, o pensaba en mi caso, que el diablo no existe o no existía, la oscuridad, como quieran llamarlo, los oscuros o le dan tantos nombres, porque yo creo que ese es el primer engaño. O sea, no existen, entonces las personas piensan que no existen y entonces no está ese discernimiento entre el bien y el mal y piensas que estás haciendo todo bien o crees que estás haciendo todo bien o te justificas y como el mal no existe, entonces no pasa nada y resulta que estás completamente enlodado, por llamarlo de alguna manera, o enredado, andando en caminos que son inciertos. Hay algo que sí es importante cuando se está en el espíritu y quería hablar, hablaste del fruto del espíritu y dijiste que era eso, ¿no? Amor, paciencia, verdad, tolerancia, yo lo digo con mis palabras, templanza, es eso, ¿no? Pero también, y se me fue ahorita, algo que estaba pensando, la fe, lo de la fe como el grano de mostaza. O sea, es importante tener fe para andar en el mundo espiritual también, o sea, para andar en el espíritu, que creo yo que es la palabra correcta, vivir en el espíritu, porque vivimos en el espíritu de nuestro Señor, ¿no? O sea, en el Espíritu Santo. Entonces, eso creo que es una de las diferencias. Pastor, cuando Adán peca, o sea, el pecado que nos aparta de Dios y que nos lleva a la carne y no al espíritu, porque ahora estoy entendiendo la diferencia, tiene que ver es con desobediencia, ¿verdad? O sea, es no cumplir o incumplir las leyes que están en el mundo espiritual, si se quiere decir de esa manera. ¿Es algo así? O sea, es por Sí, desobediencia claro. que pecamos. Sí, Y eso es lo que nos aparta de la... Exactamente, el pecado realmente que es, el pecado es transgresión de la ley, o sea, que tú rompas algo que Dios te pidió. Pero date cuenta que yo quiero ampliar aquí algo, que es que mucha gente a veces piensa que el pecado solamente es hacer lo malo, pero el pecado es como una moneda. Una moneda siempre tendrá dos caras. ¿Cuáles las dos caras de la moneda del pecado? La primera cara es desobedecer lo que Dios me dice. Ejemplo, Dios le dijo, de todos los árboles puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Date cuenta. ¿Qué hizo él? Transgredió una ley que Dios le había dado, o sea, rompió un mandamiento que Dios le había dado. Eso es pecado. Pero cuando uno lee el libro de Santiago o la carta de Santiago, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, el pecado no solamente que yo haga cosas malas, el pecado también para Dios equivale a que yo sepa hacer algo bueno y no lo haga, me es contado como pecado. Entonces es tremendo porque la gente dice, bueno, no, yo no estoy haciendo nada malo. No, pero si sabes hacer algo bueno y no lo haces, también en el mundo espiritual te cuenta como pecado. Entonces es tremendo porque es eso, vivir en la carne que es vivir una vida bajo el pecado, bajo las cosas incorrectas, transgrediendo lo que Dios me pide, o sabiendo hacer muchas cosas buenas que no quiero hacerlas o no me da la gana de hacerlas. Ahora, ¿qué es vivir en el Espíritu? Es vivir una vida conforme a la obediencia a la palabra del Señor. Así es. Dijiste eso y pensé, es como que cuando reniegas de los dones del Espíritu o de los dones que te da el Señor,
y no los aplicas, eso puede ser pecado, que te dan dones para que obres dando testimonio de él y no lo haces. Fíjate lo que es importante saber, porque por falta de conocimiento realmente nos perdemos, como dice la palabra. Y es verdad, por eso es que hay que estudiar y hay que conversar y hay que aprender y hay que asistir. De verdad que sí, lo digo de corazón por experiencia, y eso es vivir en el espíritu. Ya cuando estás en el espíritu, creo que mayor conocimiento, mayor es el compromiso y mayor es la responsabilidad. Y además que no es nada más tu alma, sino que en su caso, pastor, es de las personas que lo escuchan, que van a su iglesia, porque uno es ejemplo, ¿no? El ser cristiano pasa a ser ejemplo, porque la gente nos está observando. Sí, Entonces es como que no nos podemos equivocar y somos sí, humanos es también. una gran responsabilidad, ¿no? Una gran responsabilidad, pero es eso, pues en la medida que uno va caminando, y es como ya llega un momento que eso se empieza a ser natural, ¿no? No es forzado, como que, bueno, hoy no voy a mentir, hoy no voy a hacer tal cosa, no. Llega un momento que ya es natural, o sea, ya forma parte de ti, ¿no? Y que obviamente también la gente lo ve, porque la gente ve en ti algo diferente, que es el Señor a través de ti. Me gusta mucho el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo decía que lo que él vivía, la vivía en la fe del Hijo de Dios. O sea, Pablo llegó un momento que él entendió que todo lo que él tenía que vivirlo en la fe en Cristo, sabiendo que tenía un control de todo y un propósito en cada cosa que Dios permitía. Entonces, qué bueno es cuando podemos nosotros empezar a caminar con el Señor, empezamos a caminar en el Espíritu, empezamos a ser transformados, empezamos a manifestar el fruto del Espíritu, empezamos a manifestar el poder del Espíritu, pero también nuestra vida cambia, porque somos una obra en construcción, Fabiola. Tú sabes que a veces la gente dice, bueno, pero ¿y eso que es cristiano? Y dijo tal cosa, hizo tal cosa. Sí, porque no somos perfectos. El único perfecto es Cristo. Seremos perfectos cuando Dios nos llama a su presencia o cuando Él nos mande a buscar y seamos transformados conforme a la imagen de Él, con un cuerpo nuevo. Pero mientras estemos en este cuerpo de carne y de hueso, va a ser una lucha constante. Va a ser una lucha constante entre la carne, que es los pecados, y el espíritu, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿cómo lo venzo? Alimentando más el espíritu. Mientras yo más alimente el espíritu, obviamente la carne se va quedando abajo. Es como cuando tú tomas un avión. Mientras más el avión sube, toma altitud, más pequeñas tú ves las cosas que están abajo. Así es igual. Mientras más tú subes espiritualmente, ¿verdad? En oración, en palabra, en crecimiento, en madurez, más lo malo se va quedando abajo. Se aparta, automáticamente es como que no te toca, ¿verdad? Es eso. Pastor, se nos está acabando el tiempo y esto está demasiado bueno. Yo le tengo que invitar a otro programa, pero sí quisiera que concluyéramos un poco y que bueno, que compartiera sus redes también. Y gracias por este tiempo y este espacio. De verdad que para mí ha sido muy enriquecedor y espero que para todos los que nos están viendo, que les envíe un abrazo de corazón, también los enriquezca. Aquí nos ven, Pastor, desde personas de Ecuador, amistades que están en Ecuador, en Perú, en Santo Domingo, en República Dominicana, en Estados Unidos, en Holanda, personas que siempre están pendientes de este canal, que les envío besos, bendiciones. Hay personas que me dicen, vas a entrevistar pastores, entonces, porque piensan que es fanatismo, y ojalá que cuando vean esto entiendan un poco cómo es la vida en el espíritu y que hay de todo también, pastor, porque vemos de todo en todas partes. Entonces hay que tener como discernimiento de espíritu, porque muchas veces, esto sí quiero decirlo, nos apartamos de la iglesia, no de Dios. Hay muchas iglesias, señores. O sea, no hay iglesia perfecta. Entonces a veces, ay, que me hizo, ay, que me miró, ay, que me dijo, ay, que... Y entonces nos apartamos. Yo me reía porque un pastor que estuvo hace poco por acá, predicaba de Calimero. Decía, fuera el espíritu de Calimero. Y yo me reía. Porque muchas veces pasa eso cuando estás en la iglesia, bueno, sobre todo cuando eres nuevo, que te sientes así como, ay. Entonces tengamos un poquito de cuidado también como tratamos a los nuevos. Démosle amor, porque muchas veces se sienten rechazados o vienen por rechazo y nosotros hacemos que se sientan rechazados también. Hay que tener mucho cuidado cuando lideramos también, ¿verdad? En todos los aspectos de la vida. Yo hablo como docente.
Yo a mis niñitos, a veces soy firme, pero sí les doy mucho amor y trato ¿sabes? Cuidarlos, ¿no? Hay que enseñarlos y educarlos y reprender cuando hay que hacerlo, pero siempre hablo por mi trato con los niños. Entonces, pastor, de verdad que gracias. Para mí, de verdad, he crecido mucho hoy con esta palabra del Espíritu. Hay cosas que de verdad no entendía, por eso las he preguntado. Hay otras que sí conocía un poco y las interpretaba o por revelación, como se dice. Y bueno, ya podemos concluir que vivir en el Espíritu es tener el Espíritu Santo, vivir en Cristo, y que es una elección de vida. Yo creo que es una decisión. ¿No es así? Te cedo la palabra. Sí, exactamente. Es acercarnos cada día más a Dios para vivir conforme a su voluntad. Bueno, no, Fabi, gracias a ti por la invitación. Bueno, esperamos que sea de bendición para todos los que nos oigan y nos vean, y que, bueno, que Dios me los bendiga a todos, y bueno, estamos ahí pendientes, pues, Dios me los guarde. El pastor Marval está en Mires, Panamá. Pastor, sus redes, por favor. Sí, las redes de la iglesia es @Mires Panamá, y la red mía personal es Carlos Marval 64. Entonces, bueno, estamos por Instagram, por Facebook, para que, bueno, si nos quieren seguir ahí, van a tener siempre una palabra y un mensaje que los va a bendecir y que los va a ayudar. ¿Tu servicio los domingos? Los domingos transmitimos vía Instagram a las 10:30, y en la iglesia tenemos 3 horarios, por si alguien de repente está en Panamá y nos está escuchando. Estamos en Ciudad de Panamá, tenemos horarios 8, 9:30 y 11. Cualquier información igualmente por las redes, por Instagram y por Facebook, Mires Panamá, ahí está toda la información, dirección, teléfono, y estamos por ahí a la orden. Perfecto. Y bueno, yo me congrego en Mires Mundial, la sede de Mires Mundial en Santa Sofía, aquí en Caracas, porque estoy en Caracas otra vez. Si quieren, asisten. Yo me congrego a las 2:30 bajo la cobertura de la pastora América Piñango, pero hay otros pastores, hay otros horarios, pero yo les recomiendo que vayan para allá y se metan bajo la cobertura de la pastora América Piñango. No, de verdad que todos los que están ahí son una belleza. Hay pastores que son de bendición, todos los pastores son de bendición. Yo hablo mucho de la vieja escuela, que son los que más conozco, y de verdad que no se pierdan tampoco la palabra profética, que es pronto, en diciembre, donde estará la apóstol y pastora Norma de Varela, y pastores invitados que no puedo decir, pero viene la palabra profética de este 2021 en diciembre, no me acuerdo la fecha, creo que es el 19, y vayan los domingos ahorita porque estamos en las 7 semanas de milagro, y es importante que vayan porque hay sanación. Seguro que va a haber sanación espiritual, física, claro, siempre si se tiene fe. Y bueno, de verdad, Pastor Marval, gracias por este tiempo. Le envío un abrazo de corazón a corazón. Siempre ha estado ahí. Yo conozco a Carlos de Querelet, bueno, yo mejor no digo porque se me va a caer la cédula, pero antes de que fuera pastor y cuando lo vi pastor, wow, Carlos es menor que yo, el pastor Carlos es menor que yo, y ha sido de bendición para mí y siempre voy a estar agradecida, y tenía que tenerte acá en esta nueva etapa de mi canal, donde voy a estar hablando de Jesús, donde voy a estar dando palabras, leyendo versículos, donde yo había entrevistado al pastor Eddie Delgado de Guayaquil, a quien también aprecio muchísimo, quiero muchísimo. Entonces, bueno, son las 2 personas que abrieron esta nueva etapa de mi canal conmigo. Estoy muy contenta por eso. Así que, bueno, sin más que decir, hablo por ustedes Fabiola Estrada de mi canal, tu canal, Fabiola Estrada TV. Mi Instagram es @Fabiola Estrada TV. Y mis auspiciantes, muchísimas gracias a Waffles Caracas y al ingeniero Jesús Sánchez, quien es asesor de empresas internacionales a nivel internacional, y aquí les dejo los contactos abajo. Así que bueno, gracias por todo, gracias, de verdad que sí. Saludos a la pastora y a sus hijos, y estamos conversando. Lo comprometo para un próximo programa. Gracias. Amén. Gracias, hablamos.